necrosante quiere decir que está produciéndose muerte de tejido. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que es enfermedad periodontal necrosante. Vamos a ver cuántas enfermedades periodontales necrosantes hay. Y vamos a darles también el tratamiento, porque así es mejor. Porque después del primer parcial recién viene lo que es el tratamiento y ya no vamos a poder relacionar, ¿no? Entonces, en el plan global está dividido así. Primero diagnóstico, después tratamiento, pero ahora yo les voy a tratar de dar, si es que no es mucho el tiempo, voy a darles el tratamiento más, que va a ser más claro. Ya prefiero avanzar un poquito lento, pero ir hasta donde pueda y completa la clase. Así que el tratamiento de más o menos de la semana 10 la estoy adelantando para que puedan ustedes comprender mejor. Es mejor siempre así. Y entonces vamos a ver la enfermedad periodontal necrosante. Con la última clasificación, la enfermedad periodontal necrosante se ha mantenido así tal cual es el nombre. Antes tenía el nombre de enfermedad ulcerativa necrotizante, pero ahora se ha cambiado a enfermedad necrosante o periodontitis necrosante. Ya ese es el nuevo cambio que tiene esta enfermedad, el nombre. El objetivo de esta clase es que ustedes van a saber diagnosticar y van a saber tratar a esta enfermedad periodontal necrosante, que como les he dicho es una enfermedad periodontal muy grave. Como definición decimos que la enfermedad periodontal necrosante es un trastorno inflamatorio grave, producido por las bacterias de la placa bacteriana. Entonces, para el tratamiento, chicos, aquí ya estamos viendo la etiología, placa bacteriana. Por lo tanto, tenemos que atacar a la placa bacteriana. Cuando nosotros sabemos el agente causal, es más fácil tratar, porque tenemos que eliminar la causa. Y si eliminamos la causa, vamos a curar la enfermedad. Entonces, es grave este trastorno inflamatorio, pero sabemos qué está ocasionando. Son las bacterias de la placa bacteriana. A pesar de la gravedad, pero sabemos qué está produciendo esta enfermedad. Ahora, la enfermedad periodontal necrosante o enfermedad necrotizante o periodontitis necrotizante, según el tejido que involucra, va a haber 3 clases de esta enfermedad. Entonces, el nombre que nosotros vayamos a dar a la enfermedad es debido al tejido que está involucrando. Vamos a decir gingivitis necrotizante cuando la enfermedad solamente está afectando el tejido gingival o la encía. Antes se conocía con el nombre de gingivitis ulcerativa necrotizante o el famoso GUN, pero ahora esto ya no sirve, chicos. Solamente se dice gingivitis necrotizante y su abreviación es GN. Entonces, la gingivitis necrotizante es solamente la necrosis del tejido gingival o encía. Ahora seguimos avanzando. Según el tejido que va a involucrar, cuando se extiende de la encía a los tejidos periodontales de soporte, ya no se llama gingivitis necrotizante. Lleva el nombre de periodontitis necrotizante. Aquí ya está involucrado el tejido de inserción o de anclaje, más afectando al tejido óseo o al proceso alveolar. Entonces, cuando deja de solamente estar involucrada la encía y pasa a otro tejido periodontal, se llama periodontitis necrotizante. Y cuando la enfermedad se extiende más allá del tejido gingival y de los tejidos periodontales de soporte, ya tiene otro nombre. Se llama estomatitis necrotizante. Puede afectar la mucosa del paladar, puede afectar mucosa labial, puede afectar amígdalas, puede afectar mucosa nasal, cualquier otra mucosa que se vea afectada por esta necrosis
Se llama estomatitis necrotizante. Las características, el tratamiento es igual para cualquiera de estas entidades, ¿ya? La diferencia solamente es que las enfermedades, según el tejido que involucra, recibe el nombre. Entonces se ha visto de que la gingivitis necrotizante, si no es tratada a tiempo, va a pasar sí o sí y de manera rápida a una periodontitis necrotizante. Y si dejamos pasar una periodontitis necrotizante sin diagnosticar, va a pasar a una estomatitis necrotizante. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver de diagnosticar aquí, en esta etapa inicial, que es la gingivitis necrotizante, para evitar toda esta mutilación a nuestro paciente. Van a ver, no es difícil diagnosticar. Yo les he hecho primero todo lo que tienen que ver en la etiología y después vamos a ver el tratamiento. Primero vamos a ver la gingivitis necrotizante. Aquí lo tengo ya yo que borrar la ulcerativa, ya no recibe ese nombre. Solamente se llama gingivitis necrosante o necrotizante, ¿ya? Entonces esto tengo que actualizar porque ya esa palabra ulcerativa ha desaparecido. Pero todavía en los libros, textos, se mantiene así con este nombre. A partir del 2018, que ustedes saben que ha sido la última clasificación que se ha hecho de las enfermedades periodontales, ha desaparecido la palabra ulcerativa y ha desaparecido la palabra aguda. Por eso ya no es famoso guna que conocíamos. Ya, a la gingivitis necrotizante se le conoce con otros nombres. Pueden encontrar ustedes tal vez en artículos, en revistas, en investigaciones, con el nombre de boca de trinchera y enfermedad de Vincent. Pero se refiere a lo mismo, ¿ya? Vamos a ver por qué se llama boca de trinchera y se llama enfermedad de Vincent porque es este médico el que ha descubierto y ha dado el nombre a esta enfermedad. Ya. Entonces, primero para un examen, para hacer diagnóstico, les he dicho que es necesario hacer examen. En el examen podemos nosotros recabar síntomas, que es lo que nuestro paciente siente. Nosotros no vamos a ver, pero sí por medio de la anamnesis, de la entrevista, podemos obtener síntomas, ¿sí? Entonces, síntomas se refiere a lo que el paciente está sintiendo, no lo que nosotros vamos a ver. Síntomas primero vamos a ver. ¿Qué siente el paciente? Lo primero y lo más llamativo y lo que a ustedes les tiene que poner de alerta es que el paciente viene con dolor. Su motivo de consulta aquí de nuestro paciente es dolor y dolor grave. Es un paciente que no ha dormido, que inclusive ha tomado medicamentos analgésicos, pero que no han hecho ningún efecto. Ustedes saben que la gingivitis por placa bacteriana y la periodontitis crónica, también por placa bacteriana, es indolora, por eso se llama crónico. Entonces, si viene algún paciente con dolor, ya están aquí frente a un diagnóstico. Hay que estar alertas, ¿sí? Entonces, el paciente va a venir con el síntoma, con el motivo dolor, síntoma principal, que va a decir, me duele toda mi boca, les va a decir. El paciente está sumamente adolorido. Entonces, lo primero que ustedes tienen que considerar para diagnosticar la enfermedad necrotizante. Otra cosa que les va a decir el paciente es que siente mal sabor en su boca y que también ustedes van a sentir mal aliento, ¿ya? Entonces, este síntoma de la halitosis o del mal sabor en la boca también puede ser un signo, porque ustedes están sintiendo al hablar con el paciente el mal olor. El paciente va a referir que el mal sabor que siente en su boca es como si tuviera metal ahí adentro. Es un sabor metálico que ellos explican tener y que es característico de las enfermedades necrotizantes. Entonces, mal sabor y a metal que tienen ellos y el olor que ustedes van a sentir en el paciente en la entrevista es un olor característico a muerte.
Todos nosotros hemos tenido oportunidad de sentir olor de algo muerto en algún lugar, ¿no es cierto? Es ese olor que se siente en boca, porque esta enfermedad se caracteriza por la necrosis, y la necrosis no es nada más que un tejido que está muriendo, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que sentir, solamente al hablar van a sentir ese olor a muerto, que es característico también de la enfermedad periodontal necrosante. Síntoma. El paciente también siente que sus encías le sangran. Al comer, al hablar, el paciente siente sangre en su boca. Entonces, la hemorragia gingival también es un signo, ¿no es cierto? O sea, síntoma que el paciente siente y signo porque nosotros estamos viendo clínicamente. La hemorragia gingival aquí nuevamente está como un síntoma y como un signo. Después el paciente nos va a decir que en la noche no ha dormido, que ha tenido fiebre y que ha estado con malestar general. Eso nosotros no podemos comprobar. Es esto eminentemente un síntoma. Signos clínicos. ¿Qué nosotros tenemos que ver? En el examen clínico por medio de sondeo periodontal, ¿qué vamos a ver? Para que nos indique de que estamos frente a una enfermedad necrosante. Estamos hablando de la gingivitis, donde solamente está involucrado el tejido gingival. Esta enfermedad gingival necrotizante es lo más fácil de diagnosticar, chicos. Lo único que ustedes tienen que fijarse es la punta de las papilas, nada más. Si el paciente ya está viniendo con dolor, le sienten mal olor en su boca, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es fijarse la punta de sus papilas. ¿Por qué? Porque esta punta de la papila va a estar destruida. En la gingivitis necrotizante, el signo más característico y que les va a dar el diagnóstico certero es la destrucción de la punta de la papila. Siempre va a estar destruida. Entonces, fíjense. Aquí se nota un poquito mejor. Esta punta de la papila, como hay necrosis, está muriendo el tejido, entonces como es la porción más coronal y más delgada del tejido gingival, inclusive antes del margen gingival, es esta punta que se va a necrosar. Esta punta se va a destruir y se ve claramente que esta punta ya no existe. Tiene un color blanco que al nosotros explorar se va a caer. Entonces, aquí, como les digo, es bien fácil de diagnosticar. Y si ustedes diagnostican en esta etapa, va a ser bien fácil curar y al paciente no se va a complicar con una periodontitis y peor todavía con una estomatitis. Entonces, aquí está lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado en realizar el diagnóstico. Cuidado que digan, no tiene nada, porque no van a encontrar tal vez cálculo, no van a encontrar tal vez placa bacteriana, pero sí, si examinan con mucho detenimiento, fíjense primero la papila. Por eso el examen dental o el examen de tejidos periodontales en la historia clínica está dividido en marginal, papilar y adherida. Entonces, tal vez en el margen gingival no vayan a encontrar nada, peor en la encía adherida, pero sí van a encontrar en la papila. Entonces, fíjense bien eso, nada más. Aquí está una imagen bien clarita de la necrosis de la punta de la papila, que está destruida. Es como si lo hubiéramos cortado o hubiéramos sacado esto con hay un aparatito que sirve para levantar el helado, ¿no es cierto? Una cucharita tiene esa forma así, es una formita cóncava, pero a veces está mutilada la punta de la papila de forma recta. Van a notar ustedes claramente que hay destrucción de esta papila. Es como si la papila la hubieran cortado. Después pueden ver ya que esto tiene color más rojo, que tiene edema, todo. Pero aquí lo que les va a ayudar más es la destrucción o la necrosis de la punta de la papila. Aquí se nota claramente. Después, si el paciente viene un poco ya más avanzado,
ya empieza a haber un tejido que se conoce con el nombre de pseudomembrana. Es pseudo porque aparenta ser una membrana, pero no es. ¿Ya? Esto es un material que está cubriendo las zonas necróticas de la encía de nuestro paciente. Entonces ustedes ya, cuando ya está más avanzado, este paciente ha resistido 1 o 2 días de dolor, viene ya así en este estado. Ya grábense también esta imagen. Es como si estuviera gran cantidad de placa bacteriana, pero la placa bacteriana nunca se puede acumular así, ¿no es cierto? Entonces esta es una membrana que está cubriendo el tejido gingival. Ya más avanzado es esto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer al ver esa membrana es agarrar una gasa y muy suavemente tienen que limpiar. Debajo de esa pseudomembrana ustedes van a encontrar úlceras, ya úlceras, no solamente papilas necrotizadas, puntas de papila, sino que ya se está extendiendo hasta la encía adherida. Ya esta úlcera es sumamente dolorosa y que se va a expandir rápidamente hacia los lados, digamos hacia mesial, hacia distal y hacia apical. Esta enfermedad es tan grave por la rapidez que tiene de extenderse. Entonces hay que tratar de diagnosticar siempre cuando hay daño a nivel de punta de papila. No hay que esperar que se formen pseudomembranas y tampoco hay que esperar ya de que se formen este tipo de úlceras, ¿no? Fíjense, aquí hay una pseudomembrana, la punta de la papila está blanca. Todavía no se ha destruido, pero ya se ve color blanco. Entonces tienen que fijarse siempre ustedes, chicos, la punta de la papila. Hay destrucción ulcerativa inicial en puntas de papila. El resto de las papilas solamente pueden estar inflamadas. ¿Ya? Este paciente de aquí, si nosotros hacemos un examen, vamos a ver que solamente tiene inflamación. Hay hemorragia, aquí está, hay un grado 1, no se ha sondeado todavía este paciente, seguramente el grado de hemorragia es mucho mayor. Pero sin necesidad de sondaje, el paciente ya tiene puntos hemorrágicos, sin necesidad de sondaje. Pero se tienen que fijar papila por papila, ¿ya? Hay que ir en orden y fíjense, aquí hay una papila ya decapitada, sin punta. Aquí hay una papila también decapitada. Aquí la punta de la papila está blanca y aquí también se está iniciando. ¿Ya? Puede ser que en toda la boca solamente encuentren una sola papila, chicos. Es por eso que tienen que buscar bien papila por papila. No esperar a que ya esté avanzado. Aquí ya va a pasar a la parte de úlcera. Y cuando varias papilas se necrosan juntas, aparece esa pseudomembrana. Y además tienen que tomar en cuenta lo que les he dicho, el síntoma dolor. El dolor ya les va a decir que este paciente está viniendo con algo que no es enfermedad periodontal crónica o gingivitis crónica. ¿Ya? Entonces hay algo que le está pasando a este paciente. Entonces revisaré primero las papilas. En las gingivitis necrotizantes no van a encontrar radiográficamente nada, así que no hay necesidad de pedir radiografía, porque solamente está involucrado el tejido gingival o la encía. ¿Ya? No pierdan el tiempo pidiendo radiografías, no van a encontrar nada. Entonces, digamos a este paciente no lo hemos diagnosticado adecuadamente o por alguna razón el paciente no ha podido asistir a consultorio. Hay tantas razones. Pasa de la encía, este proceso necrótico, a los tejidos periodontales de soporte y deja de llamarse gingivitis necrotizante y se llama periodontitis necrotizante. Ya involucra aquí tejido óseo. La periodontitis necrotizante es una propagación de la gingivitis necrotizante hacia las estructuras periodontales de soporte. Hueso, ligamento y cemento. ¿Ya? Entonces, el resto de los tejidos periodontales ya se están involucrando. Y fíjense el daño que produce esta enfermedad. No es en meses, chicos. Esto puede pasar en una semana o tal vez menos. ¿Ya? Es muy veloz el avance hacia mesial, hacia distal y hacia apical, hemos dicho, de esta enfermedad, de esta necrosis, que si no la detenemos vamos a pasar rápidamente a una
periodontitis necrotizante. Aquí el paciente va a venir con dolor, aquí ya no hay papilas, ya ha desaparecido. Lo que les tiene que a ustedes llamar la atención es el dolor, el mal olor y la gran destrucción que ustedes van a ver, tanto en tejido gingival como en tejido óseo. El tejido óseo está necrosándose, lo mismo que la encía. Otra característica que no se tienen que confundir es que en la enfermedad periodontal necrotizante nunca hay bolsa o profundidad de sondeo, ¿ya? Por más que sea una periodontitis necrotizante, donde debería haber profundidad de surco patológico, aquí no hay. ¿Por qué? Porque la enfermedad es tan veloz que no le da tiempo a la encía a quedarse, digamos, arriba para formar una bolsa. Al mismo tiempo y con la misma velocidad se está muriendo encía y está muriéndose hueso. Por lo tanto, nunca van a encontrar y nunca busquen bolsa periodontal en una enfermedad periodontal necrotizante. Esa es una característica de esta enfermedad. No hay bolsa por la gran velocidad de destrucción simultáneo de encía y de hueso. Aquí sí radiografías tenemos que pedir, porque vamos a empezar a ver destrucción de tabique óseo. Se elimina gran cantidad de tejido óseo en forma de secuestros. Aquí fíjense, ya no hay tabique interdentario porque se ha eliminado esto espontáneamente como secuestro, toda la porción del tabique óseo. Aquí en esta imagen, fíjense, esto que parece ser una papila necrosándose es el hueso que el mismo cuerpo está eliminando en forma de secuestro porque es lo considera ya como cuerpo extraño. Es hueso que ha muerto. Por lo tanto, el mismo cuerpo lo está eliminando. Eso se llama secuestro. Entonces van a encontrar en muchos tabiques interdentarios en formas de secuestros óseos que ustedes con una pinza van a retirar fácilmente, porque el cuerpo ya los está eliminando como cuerpo extraño. La radiografía, fíjense, desde aquí, este tabique interdentario está siendo eliminado hacia la cavidad bucal en forma de secuestro. Este hueso necrosado tiene el característico olor de muerto que se siente en la gingivitis necrotizante. No hay bolsa. Aquí fíjense cómo es la periodontitis necrotizante. La encía aquí está muriendo a la misma velocidad que está muriendo el hueso. Hay ausencia de bolsa o saco periodontal por la gran destrucción de tejido óseo y encía. Entonces no busquen bolsas, eliminen esos secuestros y traten de ayudar lo más rápido que puedan a este paciente. Si ha venido con la periodontitis necrotizante, también tenemos que actuar rápidamente, porque si no frenamos, pasa a otra mucosa y ahí vamos a tener una estomatitis. Aquí está, un paciente con periodontitis necrotizante, ¿no? No es necesario tener en toda la boca la enfermedad periodontal necrotizante, puede estar localizado en una sola zona. Esta es la imagen de un paciente que solamente tiene periodontitis necrotizante aquí en el sector anterior inferior, pero seguramente si buscamos, aquí hay una papila ya destruida, hay una combinación también de enfermedades, ¿no? Puede haber periodontitis con gingivitis o periodontitis con estomatitis. Y la enfermedad periodontal necrosante es relacionada con un paciente que es VIH. Por los pacientes VIH positivos siempre hacen una enfermedad periodontal necrosante. Están haciendo una monografía los chicos este año donde dice que esta enfermedad periodontal necrotizante es el primer signo en boca de un paciente que puede ser VIH positivo, que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucha alerta. Está muy relacionada con el VIH, la enfermedad necrotizante. Y la estomatitis necrotizante. La estomatitis necrotizante es cuando ya
ha involucrado otras mucosas de la cavidad bucal, extendiéndose más allá de los tejidos periodontales. Cuando involucra otras mucosas, es un trastorno inflamatorio grave del periodonto y la cavidad oral, con necrosis de tejidos blandos más allá del tejido gingival y denudación ósea. A través de la mucosa alveolar hay osteitis, hay secuestros óseos en pacientes con compromisos sistémicos graves, ¿ya? Aquí en la imagen, fíjense, ya el paladar ha sido incluido y deja de ser una periodontitis y es una estomatitis. Las características son iguales. Hay necrosis de tejido, no solamente de mucosa, sino también de proceso alveolar. Las lesiones de la gingivitis necrotizante se extienden a otras áreas de la cavidad bucal si no tratamos a tiempo y se convierten en estomatitis gangrenosas, conocidas también con el nombre de NOMA. Es otro nombre de las estomatitis necrotizantes. Hay exposición, hay necrosis, secuestros del hueso alveolar. Fíjense cómo eso destruye mucosa labial, mucosa yugal, y va destruyendo así, va avanzando si no se trata. Ya, felizmente esto ya no tenemos en Bolivia, ya no se ha reportado casos de NOMA aquí en Bolivia. Esto es una imagen de una niña africana, donde por tener desnutrición estos niños están expuestos mucho a este tipo de enfermedad. Cuando la inmunidad está disminuida, hay mayor tendencia a tener este tipo de enfermedad, ¿ya? A esto se llama exposición, a esto se llama osteitis. Fíjense cómo afecta al labio, destruye lengua, destruye nariz, todo. Entonces, evitemos que nuestro paciente llegue a esto. Se puede evitar, es fácil diagnosticar. Ya. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué tienen que hacer, chicos? Ya hemos visto todo lo que tienen que buscar, todo lo que tienen que preguntar al paciente. Ahora nos vamos a enfocar exclusivamente a qué cosas vamos a ver. Vamos a hacer como un resumen para que ustedes sepan hacer diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, para el diagnóstico, lo primero que tienen que ver ustedes, se los he puesto con color rojo, es el dolor. El paciente les he dicho que va a venir con su queja principal o con su síntoma principal de dolor. En la historia clínica ustedes ponen dolor. Con rojo si quieren me van a poner, ¿ya? Para que les guíe de que están frente a algo que no es cotidiano. Otro síntoma, les he dicho que el paciente les va a decir que tiene ese mal sabor en su boca, sabor a metal o sabor a muerto, les va a decir. Un síntoma, signo, es el mal aliento o la halitosis. Ustedes van a sentir cuando el paciente les esté hablando, les esté contando lo que tiene, el olor característico de muerto. Después, el paciente, si ya está involucrado sistémicamente, va a tener fiebre y va a tener malestar general. Entonces, estos son los síntomas en orden de importancia que tenemos nosotros que considerar para hacer diagnóstico. En signos clínicos, que habíamos dicho que hay que fijarnos, primero, buscar lesiones necróticas en puntas de papila para descubrir a tiempo y curar rápidamente esta enfermedad y evitar de que se nos expanda hacia otras zonas y que involucre otros tejidos. Aquí está una imagen de un paciente, fíjense cómo aquí las papilas es clarito, esa mutilación que tienen las puntas de las papilas. Y si no están mutiladas, ya está la punta de la papila de color blanco, muerto, como si fuera una zona isquémica. Esto ya está muerto. Entonces, no es difícil. Este es el signo que más rápido nos va a indicar nosotros. Después verán si hay hemorragia, van a ver si habrá pseudomembrana, pero lo primero que tienen que buscar, chicos, es la punta de la papila. También habíamos dicho en casos más avanzados, ya va a haber pseudomembrana, que seguramente si ustedes abren o piden que abra la boca el paciente, ustedes ven pseudomembrana, ya no se van a equivocar.
En cambio, para buscar al principio puntas de papila tenemos todavía que examinar, ¿no? Pero si ustedes encuentran una sola papila en toda la boca del paciente que está decapitada o que está blanca, no tengan miedo a decir, este paciente tiene una gingivitis necrotizante. Entonces, el tratamiento rápidamente ustedes le hacen y el paciente al día siguiente va a estar agradecido, se le va a ir su dolor, todo. Úlceras. Si nosotros retiramos la pseudomembrana, hay úlceras. Y el sangrado, chicos, es tan fácil la hemorragia en estos pacientes que ellos mismos van a venir diciendo que toda la noche han tenido sangrado de sus encías, ¿ya? Entonces ya son signos clínicos un poquito más avanzados. Lo que ustedes tienen que buscar es punta de papila primero. Después de eso van a encontrar todo, van a ver. El mal olor bucal, hemos dicho que es un signo también porque ustedes van a sentir, no solamente el paciente siente, sino ustedes van a poder sentir el olor característico a muerto. Después, ya cuando está la enfermedad o está involucrado el sistema general de nuestro paciente, van a tener adenopatías localizadas. Dependiendo a la cadena ganglionar del cuello, pueden tener adenopatías submaxilares, ¿no? Pero esto ya es como parte del examen clínico que tenemos que hacer. Entonces ya saben cómo diagnosticar primero. Fiebre. Lo mismo, el paciente puede venir con fiebre. Ustedes al hacer la palpación van a sentir el calor característico de una fiebre. La causa. ¿Qué tenemos que hacer para curar esta enfermedad? Saber qué es lo que está ocasionando. Eso se llama etiología o se llama causa. Hemos dicho que la enfermedad periodontal necrosante, sea gingivitis, periodontitis o estomatitis, está producida por microorganismos de la placa bacteriana. Específicamente de esos microorganismos son las espiroquetas y las fusobacterias. ¿Por qué se afirma esto? Porque en las biopsias que se manda de una encía necrótica, de un tejido gingival necrótico, se encuentra gran cantidad de espiroquetas y de fusobacterias. Es por eso que se relaciona a esta enfermedad con microorganismos de la placa bacteriana, específicamente a la espiroqueta y a la fusobacteria. Entonces ya sabemos qué es lo que está causando. La flora bacteriana de estos pacientes es de fusiformes espiroquetácea, fusobacteria y espiroquetas. Entonces esto va a ser el factor desencadenante para que haya enfermedad necrotizante. Pero aparte de eso, todos nosotros tenemos en nuestra placa bacteriana fusobacterias y tenemos también espiroquetas. Eso es el factor desencadenante. Pero tiene que haber en el huésped o en el paciente un factor que le predisponga a que esa fusobacteria y esa espiroqueta produzcan este daño grave. Y es las enfermedades generales. Entonces, si les voy a preguntar la etiología, no solamente me van a decir microorganismos de la placa bacteriana, sino tienen que decir como factor desencadenante las bacterias o microorganismos de la placa bacteriana, si quieren dicen fusobacterias y espiroquetas, más la respuesta del huésped y factores predisponentes. Entonces, pregunten estas cosas si es que no tiene el paciente. Las enfermedades generales predisponen a que esa placa bacteriana sea tan lesiva y produzca este tipo de enfermedad. En primer lugar está el VIH, la leucemia, sarampión, malaria, varicela, tuberculosis. Todas estas enfermedades hacen de que el paciente tenga esa predisposición a tener esa enfermedad necrotizante. Estado de inmunidad deficiente, lo mismo. Si nuestro paciente tiene estado inmune deficiente, va a haber más predisposición a hacer esta enfermedad necrotizante, ¿ya? En enfermedades deficientes o suprimidas. Toda la enfermedad que produce disminución del sistema inmunitario, hay mayor probabilidad, hay mayor predisposición para hacer enfermedad necrotizante.
El tabaco es un factor que determina de que nuestro paciente es un paciente candidato a hacer enfermedad necrotizante. Las infecciones virales también. En esta época de pandemia, chicos, aunque no crean, ha habido mucha enfermedad perinatal necrotizante debido al ataque de este virus. ¿Ya? Por lo tanto, se ha tenido que trabajar tratando a este tipo de pacientes. No solamente porque estaban con un sistema disminuido, sino que el encierro, la pérdida de su trabajo, no tenían dinero. Ha habido muchas cosas que ha predispuesto que muchos pacientes respondan a todo esto con enfermedades necrotizantes. Entonces, fíjense cómo puede algo influir en la salud de un paciente. La desnutrición, mala higiene bucal, estrés psicológico. Si no se duerme bien, también predispone a tener esta enfermedad. El alcohol, la anorexia, bulimia, todas esas cosas que hacen que disminuya nuestro sistema inmune, nuestra respuesta a defendernos de los microorganismos, hace de que estos microorganismos venzan esa barrera de defensa y producen la enfermedad necrotizante. Y este dibujo se los he puesto para que en algunos artículos se está volviendo a utilizar este boca de trinchera. Ese doctor Vincent ha descubierto que en los soldados que estaban en la Primera Guerra Mundial, como ellos la Primera Guerra Mundial se conocía con el nombre de la Guerra de las Trincheras, ¿no es cierto? Porque ambos bandos de los que luchaban o los que estaban en guerra estaban en trincheras. Vivían, dormían, comían y estaban todo el tiempo en las trincheras. Entonces, ese estado de estrés que estaban sometidos estos soldados ha hecho de que su inmunidad disminuya y la placa bacteriana que ellos tenían ha hecho la enfermedad necrotizante. ¿Ya? Por eso se llama boca de trinchera al paciente que tiene enfermedad necrotizante. Es un sinónimo que se utiliza, porque en la Primera Guerra Mundial es donde ha empezado a aparecer y se ha descubierto esta enfermedad. Ya, entonces, la mala higiene, enfermedad periodontal preexistente y factores predisponentes van a hacer de que haya enfermedades necrotizantes. Fácil de curar, chicos, porque sabemos cómo curar. El diagnóstico también no es difícil, ¿ya? El diagnóstico ya hemos hecho. Estoy retrocediendo. Etiología, retroceder, ya. Ahora vámonos al tratamiento. Una vez que ustedes han diagnosticado, saben cuál es la causa, el tratamiento ya va a ser fácil. Yo les he dicho que si ustedes saben qué tiene el paciente, hay protocolos de tratamiento. El tratamiento es lo mismo para un paciente con gingivitis, con periodontitis o con estomatitis. No cambia el tratamiento, chicos. Son protocolos que tenemos que seguir y esos protocolos ya se ha visto que son muy efectivos para curar la enfermedad necrosante del paciente, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer un buen examen y diagnosticar. Después del tratamiento hay protocolos, van a encontrar en libros, me preguntan a mí, les voy a dar en las clases todos los protocolos y ustedes ya van a tener sus protocolos donde si diagnostican, no, yo ya sé cómo tratar esto y te voy a curar, ¿no? Entonces, el tratamiento es lo más fácil que se puede hacer. Ya, el tratamiento de la enfermedad necrotizante está en dos partes. ¿Ya? En la fase aguda, tratamiento de la fase aguda, que es por lo que está viniendo nuestro paciente, está bien adolorido, y tratamiento de la fase de mantenimiento. No se puede hacer solamente este tratamiento, chicos. Una vez que ustedes curan al paciente y ya no le duele, si lo dejan en la fase aguda, va a ir rápidamente y van a volver a tener el problema. Entonces, el tratamiento consiste en dos cosas: fase aguda y el tratamiento de mantenimiento. Ahora vamos a ver uno por uno. ¿En qué consiste el tratamiento de la fase aguda?
El objetivo de esta fase, que es bien importante, es evitar que el paciente siga sufriendo el dolor y el para evitar que la enfermedad avance, habíamos dicho, hacia mesial, hacia distal y hacia apical. Que si no curamos rápidamente, se extiende rápidamente, habíamos dicho, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento de la fase 1 es estas dos cosas: evitar el dolor y el malestar y evitar de que esta enfermedad avance. Entonces, dos cosas tenemos que hacer en la fase aguda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que la causa es la placa bacteriana. Por lo tanto, tenemos primero que eliminar la placa bacteriana. Porque si no eliminamos la placa bacteriana, por más medicamento y antibiótico que les demos, no va a curar, chicos, ¿ya? Entonces, lo primero hay que eliminar la causa, el factor etiológico, el factor desencadenante. Después nos vamos a preocupar de la fase sistémica de nuestro paciente y derivar al psicólogo, al psiquiatra, al nutricionista, a Alcohólicos Anónimos, algún caso. Pero aquí nosotros tenemos que eliminar el factor desencadenante. Entonces, por medio del raspado, nosotros lo primero que tenemos que hacer es eliminar depósitos de placa bacteriana y cálculos, o la placa bacteriana calcificados. Y mejor, si nosotros lo hacemos, si sabemos que el paciente no es paciente VIH positivo, mejor tolera el ultrasonido y los raspadores ultrasónicos, ¿ya? Aunque en este tiempo de pandemia es prohibido hacer procedimientos que generen aerosoles, ¿no? Pero en estos pacientes, chicos, están tan adoloridos que es mejor protegerse bien, hacer barreras y trabajar con aerosoles. Porque si no, el paciente no va a poder resistir de forma manual que nosotros vayamos a eliminarle. Entonces, poniéndonos barreras, hay que tratar de eliminar rápidamente con un ultrasonido todo lo que es placa bacteriana blanda y calcificada. ¿Por qué? Porque el paciente tolera bien. A este paciente no le podemos poner anestesia, porque podemos introducir la infección y la necrosis a planos más profundos y vamos a tener mayores problemas. Entonces, hasta donde tolera el paciente, nosotros tenemos que sacar el primer día todo lo que podamos. Después tenemos que utilizar el peróxido de hidrógeno al 3%, más conocido con el nombre de agua oxigenada. Es en la única enfermedad que se tiene que utilizar agua oxigenada. El agua oxigenada ya no se utiliza en tratamientos de ninguna enfermedad periodontal. Antes se utilizaba para irrigar inclusive las gingivitis, las periodontitis crónicas. Ahora ya se ha desechado, chicos, porque se ha visto de que el agua oxigenada, al introducirse bajo el epitelio de la encía, produce necrosis, puede matar, ¿ya? Entonces, en la única enfermedad que está indicado utilizar el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno al 3% puro, sin disolver, es para las enfermedades periodontales necrotizantes. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es raspar y lavar todo el tiempo, con la ayuda de una jeringa, con la fuerza que puedan hacer, limpiar todas esas áreas, limpiar las papilas necrotizadas, eliminar las pseudomembranas, eliminar los coágulos de sangre que pudiera tener nuestro paciente y también darle para que él haga enjuagues. En su casa puede hacer enjuagues, ¿ya? Diciéndole siempre que va a producir mucha espuma, que no se asuste y que vaya escupiendo. ¿Por qué dicen que debemos utilizar peróxido de hidrógeno o agua oxigenada? Porque libera oxígeno. Esa liberación de oxígeno va a producir una limpieza mecánica y dicen que tiene acción sobre los anaeróbicos de la placa bacteriana. Y la fusobacteria y las espiroquetas son anaeróbicos, ¿ya? Pero aquí también decirles que las cosas locales que nosotros utilizamos ahí como, digamos, como un colutorio,
no son tan efectivos, ¿ya? Entonces, más utilizamos para limpieza mecánica. El oxígeno que libera hace que desprenda todos los tejidos necróticos y es más fácil limpiar. Ya, el paciente no se va a poder cepillar, está sumamente adolorido todo, pero después de que yo le he raspado lo más que he podido, he lavado con agua oxigenada, entonces tengo que evitar que mi paciente hasta el día siguiente vuelva a formar placa bacteriana y se nos vuelva a iniciar el proceso agudo. Entonces, esto hay que recomendarles. Esto se da con receta al paciente para que se haga buches con gluconato de clorhexidina 3 veces al día, ¿ya? El gluconato de clorhexidina 0.12% es para que el paciente use directamente sin dilución. ¿Qué recomendación les voy a dar para que usen este gluconato de clorhexidina? Siempre tienen que usar después de haber hecho raspado, lo más posible que hayan podido eliminar, la mayor cantidad posible. No me usen directamente gluconato de clorhexidina sin haber hecho eliminación de cálculo y placa bacteriana, porque esto va a ser peor que el agua, no va a servir, ¿ya? Entonces les estoy recomendando a ustedes, como odontólogos, de que si quieren usar gluconato de clorhexidina y no se forme placa bacteriana nueva, tienen primero que hacer raspado y si pueden hacer alisado radicular más. Si no, no sirve de nada. La clorhexidina no actúa sobre placa antigua. Siempre evita que se forma placa nueva. Entonces el paciente no puede cepillarse, tenemos que controlar de alguna forma la placa bacteriana. En caso de que ustedes tengan a un paciente que ya ha hecho fiebre o que le ven con un malestar general, hay que darle antibiótico, vía sistémica, tiene que pasar. No tópica, chicos, porque también metronidazol hay de forma tópica, pero se ha visto que todos los medicamentos antibióticos, inclusive el agua oxigenada como es de acción tópica, no es tan efectivo, ¿ya? Entonces, en caso de ser necesario y mejor si le dan a ustedes, el medicamento antibiótico más efectivo para las enfermedades necrotizantes es el metronidazol, de 250 miligramos, hay que darle 3 veces al día. Eso quiere decir que son 750 miligramos que tiene que tomar por día el paciente. El metronidazol es eficaz contra las espiroquetas y las fusobacterias. No colocar tópicamente, no sirve tópicamente, chicos, ¿ya? Solamente vía sistémica, que el paciente tome sus cápsulas, sus comprimidos o la presentación que tenga el metronidazol. Así le tienen que hacer su receta. Metronidazol de 250 miligramos, 30 tabletas. Eso quiere decir que el tratamiento es por 10 días. 3 tabletas por día, ¿ya? Porque tiene que tomar 750 miligramos por día. Si toma menos, no va a ser efectivo. Entonces, tomar una tableta cada 8 horas o 3 veces al día. Y las mejores horas son a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Durante 10 días es aquí, chicos, no es 3 días, ¿ya? 10 días, porque son 30 tabletas. 10 días. Como esta enfermedad no solamente da a los adultos, da también a los niños. Han visto que pacientes que tienen varicela, niños que tienen leucemia, pueden hacer esta enfermedad. Entonces hay también en presentación de suspensión o jarabe, el metronidazol pediátrico, que también es de 250 miligramos y lo mismo hay que dar 750 miligramos 3 veces al día, que es eficaz contra las fusobacterias y las espiroquetas. Y si quieren pueden calcular de 15 a 50 miligramos kilo día, ya lo dividen. Estos 200, los 750 dividan esto. Pero como ya viene dosificado el jarabe o la suspensión, entonces es más fácil darle 3 cucharillas al día. ¿Para qué vamos a estar haciendo esta operación? ¿No? Que nos va a salir lo mismo. Ya los laboratorios se han encargado de eso. Metronidazol suspensión, 250 miligramos. Hay que pedir a la mamá que compre un frasco, tomar una cucharada cada 8 horas o 3 veces al día, por 7 días solamente.
No, a veces es mejor solamente 7 días en los niños. Y después de haber hecho la fase de aguda, ahora nos toca la fase de mantenimiento, que si no hacemos fase de mantenimiento, no va a poder curar, chicos, ¿ya? El objetivo de esta fase es que vamos a evitar la recidiva de la enfermedad eliminando zonas de retención de placa bacteriana. Aquí el paciente ya no tiene dolor, ya no está avanzando la enfermedad, hemos detenido la fase aguda. Pero debido a esos cráteres, a esas papilas cortadas, todo, quedan zonas retentivas, zonas que no están bien, no tienen contorno fisiológico la encía, por lo tanto va a acumular nuevamente placa bacteriana y nuevamente va a tener recidiva nuestro paciente. Entonces la fase de mantenimiento van a persistir cráteres y van a acumular placa bacteriana. Para eso en la fase de mantenimiento tenemos que hacer corrección quirúrgica, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo del tratamiento fase sistémica es eliminar zonas retentivas de placa bacteriana por medio de la corrección quirúrgica. Tenemos que hacer cirugía en estos pacientes. Si son muy superficiales, se hace gingivoplastía. Pero si ya son cráteres profundos, tenemos que hacer colgajos. A ver qué hora es, chicos. Ya estamos en hora, ¿ya? Entonces, vamos a quedar ahí en el tratamiento de fase de mantenimiento de pacientes que no son VIH positivos. La próxima clase vamos a continuar con lo que es enfermedad periodontal necrotizante, pero con un paciente VIH positivo, ya que tiene algunas para tratar a este paciente. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Entonces, ya hemos visto hasta tratamiento de los que no tienen VIH. Sean niños, sean adultos, sean jóvenes, el tratamiento es lo mismo, les he dicho, ya sean anoréxicos, bulámicos, estresados, fumatéricos, alcohólicos, la terapia es lo mismo, el protocolo es lo mismo para todos. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? Para la próxima teoría, como vamos a completar, si es que tienen alguna pregunta, me la van a hacer, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver. Todos se han puesto la asistencia, aunque no es obligatorio, ¿no? Pero No, doctorita, ¿podría volver a enviarlo, por favor? ya, Rodri, te lo envío ahorita. Muchas gracias, doctorita. Listo, Rodri.